Dios les bendiga, mis amados hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles, bendecirles en el nombre de Jesús en esta hora, aquí en este nuestro programa que le hemos titulado Escritorio Pastoral en este segmento. Quisiera continuar con usted platicando un poquito más acerca de lo que el Señor ha estado hablando en el corazón de no solamente de mi persona, sino creo que de muchos otros ministros en cuanto a las cosas que se están suscitando y las maravillas que Dios tiene para nuestras vidas y lo que se está esperando, lo que estamos como vislumbrando ahí en ese horizonte maravilloso que el Señor nos está propiciando en esta temporada o en esto que vemos nosotros. Y precisamente hace algunos en el programa anterior o en un par de programas anteriores escuchamos o estábamos platicando acerca de esto que yo le titulé de la siguiente manera. Usted va a ver ahí en su diapositiva el unánimes y juntos. Es interesante y platicábamos en ese tiempo que lo que aquí representa pues es un equipo, sí, claro, de personas que están haciendo lo mismo, es remando, ¿verdad?, hacia un mismo lugar, con un mismo sentido, con un mismo pensamiento, porque dijimos que la palabra unánimes significa un mismo pensamiento o un mismo propósito. Y claro, usted y yo podemos ver que ahí se tiene un mismo pensamiento, un mismo propósito, y que están además juntos. Y no solo eso, sino que también están en el mismo lugar, en esa pequeña embarcación, si le podemos llamar así. Y pues obviamente en aquel lugar o aquel espacio de agua donde ellos están participando. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, todas estas situaciones que se dieron cuando estaban los 120 allá reunidos en el aposento alto, como la escritura lo declara, nos vamos a dar cuenta que esos 120 dice que estaban unánimes, estaban juntos, pero que también estaban en ese mismo lugar. ¿En dónde? En el aposento alto. Y ahí fue donde vino o sobrevino sobre de ellos el viento recio, la aparición de las lenguas como de fuego, la impartición de los idiomas, ¿verdad?, que los escuchaban hablar todos los que estaban ahí, etcétera. La manifestación del Espíritu Santo con poder, con habilitación para poder ir y predicar el Evangelio a todo lugar, porque el Señor eso fue lo que les indicó, que no salieran sino hasta que viniera sobre de ellos el poder. Platicamos también que eso es parte de lo que tiene que suceder o viene pronto sobre nuestras vidas. No que no estemos en un avivamiento, no que no estemos nosotros en un Pentecostés, porque a cada uno nos llegó en su momento también, ¿verdad? No que lo que hayamos recibido como bautismo en el Espíritu Santo no lo sea, pero hablamos lo que el Señor hizo en el capítulo 19 o 20 o 21, me parece, del libro de Juan, del Evangelio de Juan, que el Señor, cuando se les apareció, sopló sobre de ellos, les dijo: recibid el Espíritu Santo, y luego fue que vino sobre de ellos aquella manifestación en el libro de los Hechos. Pero todo esto, lo importante es que permaneció, lo importante es que siguió, continuó. Pero continuó ese sentir, esa unanimidad continuó. Y en ese despertar a la unanimidad empezaron a suceder cosas extraordinarias. Nosotros nos damos cuenta que la manifestación del Espíritu Santo continuó por así decirlo, en ese espíritu de unanimidad, en ese tener esa misma mente, en ese tener ese mismo propósito, que obviamente era la salvación para todos los que les escuchaban,
Pero también hay otras referencias en diferentes partes de la Escritura que nos llaman a nosotros a esa unanimidad para poder alcanzar bendiciones, para poder alcanzar o para poder mantenernos en una misma mente, en algo que Dios quiere para nuestras vidas, perdón. Así que le quiero perdón, invitar a que vayamos a Romanos capítulo número 15, y ahí nos vamos a dar cuenta nosotros de algo que el apóstol Pablo está diciendo, que quedó prácticamente pues a partir de aquel tiempo y continuó, y que es lo que el Señor quiere que en nosotros permanezca, o que continúe, o que se despierte nuevamente, es estar unánimes. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y usted lo puede ver en su pantalla. Dice Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, oiga, es importante eso, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Es un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué? Oiga, unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es o por qué? El porqué de la unanimidad, el porqué continuar bajo los efectos de la unanimidad que se dio allá en el principio, cuando se juntaron todos en el aposento alto, o estuvieron en el aposento alto aquellos discípulos, y dice las mujeres que les acompañaban, la madre de Jesús, sus hermanos y algunas otras mujeres que estaban con ellos, porque sucede que cuando estamos unánimes, cuando estamos en una misma mente, en un solo propósito, nos vamos a encontrar con que eso nos va a llevar a nosotros a estar también en este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Para que a una sola voz, oiga bien, para que a una sola voz glorifiquemos a Dios. Nosotros nos damos cuenta que en las actividades, bueno, ahorita no estamos teniéndolas todos acá en este recinto, pero muchas veces, y así están la mayoría de iglesias, si no es que todas, pero nosotros nos damos cuenta que cuando estábamos en esas reuniones, no todos estaban unánimes. No todos estaban en ese mismo sentir, glorificando como a una sola voz a Dios. Algunos quizás se distraían, algunos estaban en otras cosas, tantas situaciones que se dan, ¿verdad? O que se daban, porque estoy seguro que al nosotros salir de este confinamiento que se está dando, vamos a salir así, unánimes en el Señor. Vamos a salir en ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, para que a una sola voz podamos glorificar el nombre del Señor. Pero déjeme leerle aquí arriba, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé. Entonces, la manifestación también que Dios trae es esa manifestación como el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Por qué el Dios de la paciencia y de la consolación? ¿O qué significa esto? El Dios de la paciencia es, esa palabra paciencia es jupomone o jupomoné, que significa resistencia o aguante alegre, dice, o esperanzado, una constancia en nuestra vida, una perseverancia en nuestra vida. Entonces, pero me llamó la atención ese, y lo resalté aquí en mis notas, es aguante alegre o esperanzado. Uno de los ministros que estaba escuchando, que nos hablaba, decía que teníamos que estar alegres en este tiempo, teníamos que estar gozosos, y también nosotros lo mencionamos en alguna oportunidad días atrás, que es importante que nosotros estemos alegres para poder recibir todo aquello como entrando al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es gozo también en el Espíritu. Y todo ello entonces nos va a llevar a nuestra vida. Y el Dios de la consolación, que es la paráclesis, que significa imploración, exhortación, solaz, exhortación, confortar, el consuelo que Dios nos trae a muchos en este momento. Para algunos no
no es fácil, porque no era común estar tanto tiempo en la casa, ¿verdad? Y sin salir. Tal vez algunos extrañan, no sé, el mall u otras cosas, ¿verdad? Eh, Solo estoy poniendo nada más algo por decirlo, pero no estaban acostumbrados o no estábamos acostumbrados. Algunos me voy a incluir ahí, aunque creo que algunos pues sí nos gusta estar en casa. Pero digo esto porque esta consolación que Dios nos trae es para que entendamos que aquellos hombres de Dios, aquellas mujeres de Dios estaban también unánimes. Y es lo que Dios nos quiere, a donde Dios nos quiere llevar, estar unánimes para glorificar su nombre a una sola voz. Pero vayamos rápidamente porque creo que llevo ya unos 8 minutos o algo parecido, no sé, un poquito más. Ok. Hechos 2:46 dice, y perseverando, otra vez aparece aquí la palabra unánimes cada día en el templo. Oiga, esto es lo que anhelamos que suceda, ¿verdad? Después de todo esto, nuestro corazón está en que estemos unánimes. Ya no solo llegaban, ya no solo iban al templo, como quizá anteriormente a esto sucedía, sino que perseveraban unánimes. Esa palabra es la que quiero yo grabar en su corazón durante estos escritorios pastorales. Unánimes, que estemos en una sola mente, que busquemos. Y oiga esto, perseverando, porque algunos pues no perseveraban. Era lo que el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Que no tengamos por costumbre lo que algunos hacían, y era no perseverar, no ir, no congregarse. Ahora quizá la gran mayoría, y faltarán algunos pocos que tengan el deseo, que estén anhelando el poder que estemos en el templo prontamente. Pero ¿sabe qué? Que no sea igual que antes, que vengamos y perseveremos, pero que lo hagamos unánimes cada día en el templo. Y dice ahí, partiendo el pan en las casas, eso nos va a quedar como una buena costumbre. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor, oiga, con todo el pueblo. Eso es lo que se avecina, eso es lo que viene cuando nosotros salgamos de este confinamiento. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo estoy seguro que viene una gran salvación. Dios se ha propiciado a sí mismo el tiempo para dar una gran salvación. Pero ¿quiénes somos los que vamos a participar en dar a conocer y perseverar en el templo? Partir en las casas el pan, comer juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabar a Dios teniendo el favor el favor de todo el pueblo. Nosotros somos los que vamos a llevar esa palabra y esa salvación en nuestros labios, y el Espíritu hará grandes cosas. Y para terminar, quiero llevarlo a Hechos 5:12, donde dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Oiga todo lo que pasaba. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Por qué el pórtico de Salomón? Bueno, el pórtico de Salomón implica muchas cosas, pero quiero dejarle solo una. En una próxima oportunidad hablaremos más detenidamente de esto. Y es que ahí se podía discutir o dar a conocer la enseñanza, la ley, las escrituras. Ahí se juntaban, especialmente con los gentiles, con la gentilidad, para darles a conocer, porque estaba en el atrio de los gentiles, o que le llamaban el atrio de los gentiles, y ahí se alegraban todos y estaban unánimes en ese lugar. Claro, aquí usted puede ver en el contexto la sanidad de aquel hombre de la puerta de la Hermosa, obviamente que ahí se narra, y después fueron todos al pórtico de Salomón para que pudiesen ver y los apóstoles pudieran dar a conocer la palabra y el poder de las escrituras. Quiero dejarle eso en su corazón, estemos unánimes, eso es lo importante, una solamente, un solo propósito, es lo que Dios tiene para nosotros de aquí en adelante. Que Dios les bendiga, que tengan una grande bendición sobre sus vidas.
no sé, feliz tarde, feliz noche, feliz día a la hora que usted esté viendo este programa. Que Dios lo abrace bajo sus alas. En el nombre de Jesús. Nos vemos en un próximo escritorio pastoral. Bendiciones.